Buenas tardes, chiquillos. Vamos a hacer una clase virtual. Esto les va a llegar a ustedes por correo electrónico, este archivo que les voy a presentar ahora. Y voy a hacer lo más esquemático posible. Mañana, en la misma hora, el profesor que les habla tiene un consejo sobre un cuarto medio del colegio y me es imposible compatibilizar con estar presente por Zoom a través de la clase. Por lo tanto, vamos en primer lugar, eh, vamos a retomar el tema que iniciamos hace ya 3 semanas sobre ética humana y relación con el medio ambiente. Lo que ustedes ven en colores más destacados, con un amarillo más fuerte, es lo propio de esta clase de ahora. Pero esta clase, lo que vamos a ver, que es otro enfoque complementario, que se va a agregar al que ya estábamos viendo, eh, se centra en lo siguiente: un enfoque social o individual ante la problemática ambiental, hasta qué punto es solamente cosa de una conciencia personal, eh, cómo se aplicaría el concepto de la libertad de Jean-Paul Sartre, la libertad y responsabilidad, y un nuevo enfoque del filósofo Jonas acerca de un giro en el cambio sobre la responsabilidad ambiental, o sea, un cambio de enfoque. Paralelamente, vemos en la columna derecha que se acerca el tiempo del trabajo sobre las regiones y por lo tanto le vamos a dedicar un par de minutos a eso, ya que faltaba, no tuvimos la clase de la anterior por ser un día lunes, y en la anterior hicimos una actividad de orientación que era sumamente necesaria. Por lo tanto, es bastante problemático salvar la continuidad. Bien, eh, una cosa que quiero decir es que para la próxima clase, ya lo voy a explicar bien, hay que haber enviado la ficha de inscripción del tema región. No olvidar que estamos en la región metropolitana de Santiago. Me voy a saltar de aquí hasta la diapositiva, voy a ir pasando hasta la diapositiva 12 o 13, donde ya se empieza a explicar algo de la región metropolitana de ese trabajo, y después entramos de lleno en el tema de ética ambiental. Bueno, esto fue lo que vimos hace 3 semanas, esta ponencia, que tenía que ver sobre precisamente los desafíos y límites de la ética ambiental en un mundo de superpoblación. Corresponde a este estudio de Sandra Baquedano Cher. Todo esto está tomado del programa de filosofía, yo lo saqué de ahí. Entonces, esto tenía unos párrafos, recuerdan ustedes, que se ponía la primera parte y el final. Y entonces yo les solicitaba con el documento que les hice envío, de que ustedes recompusieran lo que estaba entre medio, ya que se hicieran estas preguntas para salvar la continuidad en los relatos de cada tema. Entonces eran algunos temas que están ahí con su título, los conceptos, vamos a pasar rápido, le aproveché de ponerle más formato a esta presentación, y esto terminaba, me parece que aquí, ¿no? Y aquí llegamos ya al tema de las regiones. Sobre las regiones, el próximo 25 de octubre ya debería estar definida la presentación del trabajo. O sea, qué tema de la región metropolitana van a abordar cada uno de ustedes, lo van a hacer en grupo y lo van a hacer de qué manera, etcétera, ¿no? Entonces, recordar que aquí hay algunos temas propuestos de base. Yo señalé solamente algunos. Hay otros que tengo en archivos PDF, que son algunos más. Pero aquí ustedes tienen que buscar y proponer, ¿no? Entonces, esto por lo menos es una base. Bien, eh, seguimos más acá y recuerdan esto, que sobre la base de un listado de temas con cierta linkografía, el curso se organiza, se divide en grupos individuales o grupales hasta 4,
y escogen un modo de presentación de este trabajo, ¿ya? Algo que tenga que ver con problemas relevantes de la cultura en nuestra ciudad de Santiago y en nuestra región. Figuras, bueno, como por ejemplo Humberto Maturana, el filósofo Humberto Giannini, o el testimonio también, que es interesante, digamos, Juan Ribano, eh, distintos temas, ¿no? La ciencia, digamos, centros culturales, cómo funcionan, eh, etcétera, ¿no? Ahí está abierto. Temáticas también de la dramaturgia o del arte, no sé, que puedan tener un enfoque y lo importante es que invite a la reflexión. ¿Eh? Como les decía, el tema puede ser en algo que a ustedes les acomode, eh, puede ser una infografía, un podcast, ¿no es cierto? Una presentación, un documento, etcétera. Eso está libre. Y los plazos son hasta dentro de noviembre, pero ya faltan tres semanas, cuatro cuando mucho. Esta es, les recuerdo, la pauta propuesta para el trabajo de regiones. Ya lo expliqué en la clase anterior, no quiero demorarme mucho. Y esto implica una pauta de autoevaluación, ¿no? No sé si había alcanzado a hacer una mención de esto, ya, pero aquí se dice que usted ha dispuesto de una lincografía para realizar el trabajo. Sí, hicieron la ficha de proyecto en el paso intermedio. Esta es la diapositiva que viene a continuación. Si tuvieron que modificar algunas cosas en el camino, si revisaron el aspecto tiempo para exponer este trabajo, no olviden que es entre 3 y 5 minutos. Si fue responsable y participativo en el compromiso de gestionar esta presentación, y alguna sugerencia o comentario para futuro, ¿no? Y también en el casillero nota, ¿no es cierto?, ponerse una nota sobre el trabajo realizado. Ahora vamos a pasar a la ficha de inscripción. Esto lo hice para todos los cursos. En este caso es, por ejemplo, el título podría ser, a ver, por ejemplo, una reseña biográfica del doctor Humberto Maturana. ¿Ya? Su aporte a la ciencia, su concepto de la autopoiesis, etcétera, ¿no? Sus obras, cómo sus planteamientos han tenido una gran influencia en el mundo, en la cultura contemporánea, y es una persona que muchas veces enseñó aquí en nuestra región y forma parte un poco del... Bien, supongamos que ese es el tema. Ponen ahí la lincografía, los integrantes, en qué formato lo van a hacer y una primera opinión sobre el tema antes de abordarlo. Y eso es todo, ¿no? Esto es súper importante y yo espero que para la próxima semana todo esto esté resuelto. Ustedes saquen esta diapositiva de la presentación que les envío por correo electrónico y me la envían a mi correo, ¿no? Eso es. Sigamos. Entonces aquí ya entramos de lleno en lo que es propiamente tal la filosofía, la ética ambiental, ¿no? Y aquí nos vamos a hacer estas dos preguntas a partir en el blog, el Rincón Pensante, que es el del cuarto medio de filosofía para nuestro curso, eh, hacer un clic en la etiqueta Ciudadanía Medioambiental y se van a encontrar con esa entrada. Las pantallas que vienen a continuación, que son como 5 o 6, yo las saqué de ahí y las pasé a procesamiento de diapositiva. Hice algunas modificaciones en un texto para hacerlo más fácil en cuanto a su comprensión. Esto parte así, con estas preguntas, para que tú la pienses. Fíjate si son efectivas las soluciones individuales a un problema global. Basta con que cada persona haga una cosa para que el mundo se arregle. Típico, lo escuchamos muchas veces. Por ejemplo, si todas las personas fueran como tú, el mundo sería tan distinto, ¿no es cierto? Para bien o para mal. A ver, ¿qué hacer ante los problemas medioambientales? Esa es otra pregunta. ¿Qué hacer? ¿Con qué enfoque? Bueno, ese es como planteamiento de pregunta inicial. Y después se presentan tres textos de apoyo para motivar la reflexión.
Entre estos textos se sugiere además ver dos audiovisuales desde un enlace en el mismo blog. Uno sobre los hielos y digamos, que se pierden, el calentamiento global, la catástrofe climática en algunos casos, etcétera. Y otro que es más didáctico es sobre la libertad y la responsabilidad en el filósofo Jean-Paul Sartre. Cómo se puede aplicar a la temática ambiental. Con esto ya tenemos bastante ambientado lo que es la entrada de este blog. Vamos al primer texto. En el primer texto se destaca el autor Derrick Jensen, que él critica la idea del enfoque de la acción individual, ¿ya? Lo que está diciendo ahí, como se destaca en el primer párrafo, dice: el cambio personal no es ni será nunca igual al cambio social, ¿ya? Entonces, y como pregunta para la reflexión, ¿por qué deberíamos olvidarnos de las duchas cortas? Yo creo que al leer un poco esto nos vamos a dar cuenta de la respuesta, así que no la vamos a decir ahora. Aplicando este concepto, que es breve, aquí hay solamente un pequeño párrafo, pero suficiente como ya para darse cuenta que es el tema del enfoque, aplicación a la realidad chilena, con este título, de ciudadanos a consumidores. Parte con este hecho. ¿Por qué razón, de repente, nosotros hemos sido tratados como consumidores más que como ciudadanos? Aquí hay como una cosa, como una trampita, ¿no? Subrepticiamente se nos ha metido en la cabeza la idea de que solamente somos seres que consumen. Y al encajonarnos en ese rol, como que se nos ha olvidado que somos ciudadanos y que somos mucho más que meros consumidores. Y entonces eso empieza a tener una implicación bastante grave, bastante profunda en muchas cosas. Desde luego, uno tiende a pensar que todo es consumo. Y parece que ahí hay una especie de trampa, ¿ya? Entonces, la pregunta es esa. ¿Estás de acuerdo con lo que se plantea aquí? ¿Tienes algún reparo? Etcétera. ¿Ya? ¿Qué pasa con esto de asumirse meramente como consumidor? Si eso significa la pérdida de la ciudadanía, por ejemplo. Vamos a pasar al siguiente. Siguiendo en la entrada del blog, se sugiere, uno pincha y aparece un video didáctico sobre la libertad y la responsabilidad, ¿no? Y estas preguntas son como para motivar. ¿Por qué la libertad puede llegar a ser una carga? Una pregunta. Soy libre, sí, pero ¿qué sentido tiene ser libre si estoy lleno de obligaciones? Yo quiero ser libre ¿para hacer qué? ¿Para cumplir con el deber? ¿Para pasarlo bien? ¿O para hacer lo que se me dé la gana? Etcétera. Bueno, ¿para qué? Esa es la pregunta. Y veamos cómo se podría aplicar este concepto de la libertad frente a la problemática medioambiental. Como en YouTube yo no puedo linkear esto y después publicar, hay un problema con los derechos de autor. Sí preferí poner esta, que la bajé también de internet, una ficha sobre el concepto de libertad en Sartre, ¿no? Y me pareció bastante clara cómo va explicando esto. En primer lugar, la libertad es parte de la estructura misma de nuestra conciencia. Ontológicamente está en nuestra conciencia la libertad, ¿ya? Por el hecho de ser conscientes ya somos libres. En tanto a la nada del ser hombre, ya, en tanto a nada, el ser hombre ya es, a ver, somos una nada que quiere llegar a ser. Eso es lo que somos nosotros. Y la conciencia precisamente es esa. Es el darse cuenta de esta contradicción vital, ¿no? Entonces, en cuanto a nada, estamos abiertos a las infinitas posibilidades eh, para realizarnos, ¿ya? Entonces, el hombre es alguien que quiere llegar a ser. Y mientras esté vivo, no puede llegar a ser lo que pretende ser, ¿no? Este es el problema digamos, de la angustia, ¿no es cierto?, del absurdo muchas veces. Entonces, sin embargo, lo que llegamos a ser nosotros es precisamente gracias a lo que hemos hecho. Nosotros somos
lo que hemos hecho y somos también el resultado de nuestras elecciones. No podemos evitar el elegir constantemente. Estamos obligados a elegir, estamos condenados, mira ahí, a ser libres. Entonces, la libertad de elección, ¿dónde se expresa? Siempre se va a expresar en lo que hacemos. Ahí, en lo que hacemos. Ahí se juega nuestra existencia, ¿no? Esto a propósito del paréntesis sobre Sartre. Pasamos. Después, el principio de responsabilidad de Hans Jonas. ¿Mm? Yo hice un esquema, no está textual, traté digamos, de despejar muchas cosas y entender lo que ahí se había planteado y llegué a esta conclusión, que él propone que se haga un cambio respecto del criterio de la responsabilidad, el criterio tradicional, ¿ya? Si al centro de la diapositiva vemos una fórmula que dice, este es el criterio tradicional, yo soy responsable por mi conducta y por sus consecuencias, las que se derivan de mi conducta. De eso yo soy responsable. Ese es el criterio antiguo o clásico, por así decirlo. Es un criterio que parece que ya no sirve si tratamos de enfrentar con éxito la problemática ambiental que a todos nos afecta. ¿Ya? Y él propone, en cambio, una nueva dirección que dice, yo soy responsable por la cosa que exige mi acción, por la bondad intrínseca de algo que me llama a hacer una acción. De eso yo soy responsable, o sea, por el bien de una cosa que me llama a ejecutar una buena acción. Me resuena muy a la ética de Kant, esto, del imperativo categórico, ya que es algo universalmente bueno. ¿Mm? Bueno, ¿cómo plantea esto? En primer lugar, que la naturaleza se ha vuelto vulnerable y sometida a la intervención humana por la técnica. El antiguo margen de impacto ambiental de la acción humana en la naturaleza se ha expandido demasiado, hasta incluir hoy a toda la biosfera. Siglos atrás, mucho tiempo atrás, claro, el hombre podía contaminar algo, por supuesto que sí, podía, digamos, afectar un lugar, pero nunca en las dimensiones como es hoy día, ¿no? Hoy día sabemos que hay especies que están en peligro, muchas se han extinguido ya. Eh, Hay, digamos, mega incendios, hay, digamos, aguas que suben, tormentas, etcétera. Parece que climáticamente el mundo se ha vuelto loco, ¿no? Y muchos apuntan en la dirección de que aquí hay una responsabilidad de cómo la humanidad está relacionándose con el medio ambiente. A ver, entonces, con la aceleración tecnológica y productiva se ha generado un poder de intervención, de transformación, que ha sometido a la naturaleza y la ha impactado grave y crecientemente en las condiciones de vida, no solamente para nosotros, sino que para todas las especies. Tema que por lo demás estaba en este punto estaba en la ponencia anterior. Bien, entonces esto es lo que hay que cambiar. ¿Ya? Hasta este momento estamos con la mentalidad de que yo soy responsable solo por mi conducta y por su consecuencia derivada, lo que en una esfera personal parece bien, ¿ya? No es que no sea verdadero, ¿no? El problema es que si vamos a enfrentar toda la problemática medioambiental de la humanidad solamente con ese criterio. Bien, vamos a ver cómo lo fundamenta el autor. Aquí está. Soy responsable por la cosa que exige mi acción. Ahora bien, esta cosa es, por ejemplo, el bienestar del otro. ¿Mm? Los actos que exigen este fin no se cuestionan. Esto implica que aquello por lo que yo soy responsable está más allá de mí. ¿Ya? Es decir, por ejemplo, yo soy responsable de un bienestar natural global y ese bienestar natural global es más que yo. O sea, es más que mi propio bienestar. Por lo tanto, aquí, digamos, eso es sumamente importante, la aceptación de un más, de algo que va más allá de mi mero
esfera de poder individual. Sin embargo, todo esto está dentro del campo de acción de mi poder. Yo, lo quiera o no, ejerzo algo, una libertad frente a una conducta. Tengo una capacidad, un poder digamos, de intervenir. Pero yo debo ser consciente que cuando intervengo, estoy relacionándome con este bienestar universal, ¿no? Entonces, esta conciencia va a condicionar mi propio poder mediante una voluntad moral que la va a impulsar a cumplir con su deber y a vincularse afectivamente con él, ¿no? Aquí hay toda una transición, ¿no? que pasa de lo que es el mero hecho de elegir algo por el querer, la motivación interna de esa elección, la conciencia de un deber y un vínculo afectivo y un sentimiento positivo hacia esa opción, ¿no? Entonces aquí se produce un giro respecto del esquema anterior. En el esquema anterior, al hombre le corresponde por derecho propio someter a la naturaleza, ¿no? El hombre está por sobre la naturaleza, es el dueño de la naturaleza, pero también es responsable. Ya, está bien, Génesis, ¿no es cierto? Y la naturaleza está sometida y depende a la acción humana sobre ella. Este es el esquema anterior. La naturaleza sometida y el hombre responsable, ¿no es cierto?, de lo que hace frente a ella. Aplicado el cambio, ahora el bienestar humano aparece sometido a una totalidad viviente en la naturaleza, el enfoque de la biosfera. Y por lo tanto se convierte ahora en lo que manda. Esto que está más allá, sin embargo, está en el campo de acción del pequeño poder humano. ¿Ya? En cuanto a la causalidad, este poder de acción humana pasa ahora a ser una obligación moral, ¿ya? Una obligación, no solamente un poder de hacer, sino que, digamos, una conciencia de que esto es lo que debo hacer, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente. Hasta aquí, esos esquemas que se ven en la parte superior, dice, ser responsable por mi conducta y sus consecuencias derivadas, se refiere a un poder libre sobre la naturaleza que está sometida a la acción humana. Y lo que propone el autor es cambiar a esta otra fórmula. Soy responsable por la cosa que exige mi acción, por la bondad de la cosa, y es ahora mi poder se transforma en una autoobligación y un compromiso con la naturaleza. Entonces, la transformación aquí opera de esta manera. El poder se vuelve ahora objetivamente responsable de lo que le ha encomendado y en virtud de que consciente y adhiere a esta responsabilidad, ahora se compromete afectivamente y se hace vinculante con la voluntad subjetiva. Es decir, no solo se está obligado, sino que también se quiere actuar de este modo responsable. Bueno, va mucho más allá de ser meramente responsable de lo que yo hago con mis cosas, ¿no? Entonces hay un enfoque ya vinculante, social. Finalmente, el autor subraya lo siguiente. El punto de origen desde el cual se adhiere y se vincula moralmente es la bondad propia de la cosa. Y esto, una interpretación mía, el que la vida y dentro de ella la humana es un bien. O sea, la vida en el planeta y dentro de ella la nuestra, por supuesto, para nosotros es un bien. Entonces, como que finaliza el autor diciendo lo siguiente: a esta esfera de la responsabilidad nos referimos cuando hablamos de la ética medioambiental. Entonces te fijas, quiere darle un marco más amplio, más profundo. Vamos ahora al tercer texto. En el tercer texto aparece el concepto de ciudadanía ambiental y destaca estas ideas que yo creo que son buenas para la reflexión, ¿no?, sobre el medio ambiente y sobre nuestra responsabilidad. En primer lugar, los deberes de los que se habla mucho hacia el medio ambiente se derivan, están vinculados a los derechos ambientales. No podríamos hablar así de los deberes que todos tenemos sin reconocer, porque eso sería una cosa mentirosa, sin reconocer que somos ciudadanos en el medio ambiente y que estos derechos, que estos deberes tienen su origen en derechos ambientales. Y ahora,
El derecho ambiental, este otro concepto, es una cuestión de justicia natural. Ya por naturaleza nos corresponde, si somos seres vivos, por naturaleza, disculpen la pausa, nos corresponde, eh, si somos seres vivos, por ejemplo, respirar, tomar agua, alimentarnos, eso es una cosa natural, ¿no? Bien, el ciudadano en su medio ambiente debe, como cosa mínima, ahora si hablamos de los deberes, comprometerse con una sociedad que sea sustentable, lo que implica ciertas tareas que son propias de la gestión de la sustentabilidad. Reciclar, reutilizar, conservar. ¿Mm? Otro concepto. El ejercicio ciudadano tiene implicaciones públicas, es decir, reconocer que tenemos deberes hacia los demás. ¿Mm? Y que toda intervención humana tiene su impacto, por pequeño que sea, en lo público, ¿no es cierto? En lo público. Ejemplos de esto es cómo gestionamos nuestras basuras, la emisión de ruidos, los mismos mensajes que mandamos en las redes sociales también tienen un impacto en la noósfera, que también se habla, ¿no? No solamente biosfera, sino la noósfera se habla de todo el ambiente humano. Donde se da lo humano también está en la red, ¿no? Y hay personas que ahí echan basura, ¿no? Claro, por supuesto. Entonces, todo impacta, ya todo impacta. Y todo lo que se hace, toda expresión, tiene un impacto digamos, en nuestro entorno vital. Bien, esto da para mucho más o muchas más reflexiones. No hay preguntas como una actividad así para resolver. Eso lo veremos ya en la próxima clase cuando abordemos el tema inicial que estaba en esta misma presentación. Vamos a dejar hasta acá la clase. Por favor, les encargo encarecidamente empiecen a definir, dilucidar cuál es el trabajo que van a hacer en relación a la región metropolitana y para inscribir el tema. Vamos a dejar hasta acá la clase y cortamos la